cuánto funcionan los suplementos en general? Vale, esta es la mejor pregunta y lo que tiene que quedar clarísimo a la audiencia. Es decir, los suplementos son útiles para quien ya lleva años haciendo las cosas bien, siempre digo, ¿vale? Si llevas menos de 2 años entrenando en serio, pues realmente ni te preocupes por los suplementos. No es algo que vaya a definir tu éxito ni tu rendimiento en CrossFit. Ahora, si llevas haciendo las cosas bien un tiempo, pues ya puedes ir empezándote a preocuparte o a interesarte por los suplementos. Yo siempre digo una frase que creo que lo resume todo, y es que la mayoría de suplementos no funcionan, unos pocos funcionan algo y los que funcionan mucho no son suplementos, ¿vale? Creo que se entiende. Pues Se entiende perfectamente. Con eso se resume un poquito mi perspectiva. Bueno, y dentro de ese, supongamos que llevamos ya un par de años entrenando, 3, tenemos cierto nivel, típico que empezamos con una programación, cuidamos ya la alimentación. A efectos prácticos, ¿qué plus nos podría dar empezar a tomar, pues yo qué sé, los suplementos más comunes, ¿no? Como puede ser la creatina, betalanina y demás. A efectos lo más práctico posible. Sí, es difícil atribuirle quizás a lo mejor un porcentaje, pero diría que no más de un 5-8% de tu rendimiento va a haberse mejorado, optimizando al máximo la suplementación. Obviamente, cuanto más te acerques a élite, más importancia va a tener los suplementos, y cuanto más te alejes de esa categoría élite, menos importancia. Pero no, aún así, incluso en el nivel élite, los suplementos legales, los que todos conocemos y de los que vamos a hablar ahora, pues te pueden aportar ese 5, 6, 7% extra, que además es muy importante cuando ya los niveles están tan parejos, ¿no? Sí, pero por ejemplo a nivel poblacional, una mejora de un 5%, teniendo en cuenta que tenemos que gastarnos un dinero, Claro, que tenemos que elegir aquellos de los cuales pues, más evidencia tiene, a lo mejor es muy atractivo, ¿no? La pastilla, el suplemento, el polvito, pero al final, a efectos prácticos, un 5% no se ve, totalmente. Y no es además, nada cuantificable. esa inversión la puedes pues reinvertir en otra cosa que quizás estás en una fase en la que te va a ser más eficiente o te va a aportar más. Por ejemplo, un profesional, un nutricionista. Es decir, por eso la primera pregunta era muy importante, ¿no? ¿Cuándo usarlo y en qué medida me van a ser útiles los suplementos? Es curioso como veo mucha gente que se gasta, pues a lo mejor 100 euros al mes en suplementos, cuando ni siquiera han acudido a un profesional para mejorar, pues ya no solo la nutrición, que sería la base de toda esta mejora, sino pues a nivel de fisio o a nivel de cualquier profesional o entrenador o algo aparte que realmente suponga una gran diferencia en su estado de forma, ¿no? Y en su salud. Correcto, sí, totalmente. Eso es súper frecuente, ese perfil. Pero bueno, es lo que tú dices, al final buscamos la solución externa, ¿no? Exógena, la cápsula, el comprimido, el suplemento, y todo lo que tiene que ver con nuestros hábitos nos cuesta más, como es normal. Bueno, ¿y cómo se clasificarían estos suplementos? Porque claro, hay suplementos destinados al rendimiento, a la salud, y después hay cierto tipo de grados de evidencia, ¿no? Primero, de todo, ¿cómo? Sí, De los grupos. que vamos a comentar hoy, sobre los que vamos a hablar hoy, van orientados al rendimiento, a mejorar el rendimiento, que al final el crossfitter es lo que quiere, ¿no? El crossfitter no busca principalmente aumentar su masa muscular o aumentar su fuerza, sí, porque va intrínsecamente ligada al rendimiento, pero al final lo que busca el crossfitter es básicamente ganar. Y ganar pasa por mejorar su rendimiento. Entonces hablaremos de suplementos enfocados al rendimiento. Y después se clasifican, por supuesto, por su grado de evidencia. De hecho, la ISSN, la Asociación Internacional de Nutrición Deportiva, pues los clasifica en 3 grados, ¿no? Suplementos de categoría 1, seguros y con evidencia de efectividad; categoría 2, evidencia limitada o contradictoria de efectividad; y categoría 3, poca o ninguna evidencia de efectividad o dudas de su seguridad, que también es un motivo para alejarse de algunos suplementos. Bueno, pues en breve entraremos dentro de estos grandes grupos, ¿vale? Clasificando cada uno de los suplementos que todos conocemos. Y bueno,
pasamos ya a temas suplementos para la mejora de rendimiento en CrossFit. Como hemos dicho, es lo que vamos a hablar. ¿Cuáles son los suplementos más utilizados? No los más efectivos, sino los más utilizados. Bueno, a ver, utilizados hay absolutamente de todo. La gente en cuanto a suplementación no se corta y utiliza suplementos efectivos y suplementos no efectivos. Sí que es verdad que, bueno, creo que al menos el atleta promedio conoce más o menos los que funcionan ya, porque hemos hecho mucha divulgación, porque hay que ponerse una venda en los ojos prácticamente o no estar en internet para no saber qué suplementos son útiles o tienen cierta efectividad. Básicamente hay 5 o 6, Alex. La creatina monohidrato, la beta-alanina, la cafeína, los nitratos, los carbohidratos y el bicarbonato sódico, el bicarbonato en general. ¿Vale? Esos son los 6 que tienen evidencia de mejorar el rendimiento, aunque no los 6 están a la misma par, podríamos decir. Ajá. ¿Y cuáles ves, bueno, has dicho los más utilizados que tienen cierto grado de efectividad, y los más utilizados que no tienen grado de efectividad? Pues podríamos hablar de... Es que, como tú sabes, la gente pues hace de todo, ¿vale? A ver, por ejemplo, los BCAA, los aminoácidos esenciales, los BCAA, los aminoácidos ramificados, pues se ha visto totalmente, además con mucha evidencia de que son redundantes si ya tomas suficiente proteína, y es verdad que la gente se vuelve loco, no sé por qué, con los aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos esenciales y los BCA pues son como la panacea. La gente los toma y tiene mucha fe en ellos, pero realmente tomando suficiente proteína, ya no hablo ni siquiera de proteína de suero, suficiente proteína con la dieta es totalmente redundante, y después pues la gente toma absolutamente de todo, pero a la hora de mejorar el rendimiento básicamente lo que hemos dicho son al menos los que tienen evidencia. No digo que haya moléculas que tengan o evidencia incipiente o no se hayan estudiado tanto. Por ejemplo, la taurina, hay alguna evidencia a favor y otra evidencia que realmente pues dice que no sirve para mejorar el rendimiento. Estaría en una categoría inferior, pero después hay algunos que no aportan gran cosa y que se siguen consumiendo a gran escala, ya sea por marketing, ya sea por lo que sea. Pero básicamente yo me centraría en lo que te he dicho. Y de hecho, si me preguntas por los que más porque dentro de esa categoría de 6, si me preguntas por el top 2, te diría que creatina y carbohidratos. Eso iba yo. Ahora íbamos a desglosar un poquito esto y hablando de las categorías, pero antes de nada, no has dicho nada sobre la proteína de suero entre los suplementos más utilizados. ¿Por qué? No te he dicho nada sobre la proteína de suero porque para mí la proteína de suero está más cercano a un alimento que a un suplemento, ¿vale? De hecho, pues muchos investigadores la categorizan como alimento y no como suplemento. Entonces no lo he incluido dentro de esa categoría de suplementos ergogénicos porque la proteína no es ergogénica per se, es decir, no mejora el rendimiento intrínsecamente. El consumir menos proteína de la que tu cuerpo está necesitando va a empeorar tu rendimiento a largo plazo, va a aumentar el riesgo de lesión, va a impedir o a retrasar tu recuperación después de un entrenamiento, una competición. Pero la proteína como tal, digamos que es un requisito indispensable.